Hola, bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Salud, Hablemos de Negocios, el espacio donde entendemos que hablar de bienestar también es hablar de estrategia, liderazgo, crecimiento empresarial y personal. Este podcast es impulsado por la sección empresarial de la Cámara de Comercio. Aquí profundizamos en la profesionalización de los negocios en salud, conversamos con expertos y líderes del sector y compartimos herramientas prácticas para dirigir, gestionar y hacer crecer empresas que cuidan a las personas. Yo soy la doctora Thay Coronado y te invito a quedarte. Y como siempre, vamos a empezar con una pregunta que realmente quiero que te pongas a analizar. ¿Sabías que el cerebro de un consultante toma la decisión de confiar o no en un servicio de salud en cuestión de segundos? Incluso mucho antes de analizar la información. Cuando pensamos en marketing de negocios en salud, muchas veces creemos que todo se trata de explicar bien el servicio, hablar de la experiencia profesional o incluso mostrar nuestra tecnología. Pero la realidad es que la decisión de una persona comienza mucho antes de que escuche cualquier explicación. El cerebro humano está diseñado para tomar decisiones rápidas basadas en emociones, percepciones de seguridad y señales de confianza. Después, la parte racional del cerebro simplemente busca justificar ya esa decisión, ya una vez que la has tomado desde la emoción. Y cuando hablamos de salud, este proceso es aún más intenso porque el consultante suele estar en un estado de vulnerabilidad. Y bueno, en este contexto, el cerebro no solo busca información, busca cosas fundamentales que le hacen llegar a tomar esa decisión. Y de eso vamos a estar hablando, justamente de neuromarketing en salud. Cómo funciona el cerebro de un consultante o de una persona cuando toma decisiones y cómo los negocios de salud pueden diseñar su comunicación y su experiencia para conectar mejor con las personas que busca ayudar. Bueno, entendamos que el cerebro, conocer cómo funciona ese cerebro no es necesariamente manipulación, es comunicar mejor, es generar confianza y facilitar las decisiones en momentos sensibles. Y para hablarnos de este tema, marketing en salud, estamos ahora con una invitadaza. Yo siempre les digo que son invitadasas de lujo, pero es que no puede ser de otra forma. Las personas que traemos siempre a este podcast son invitadasas de lujo. Hoy nos acompaña Lizeth Ramos Cerratos. Liz Cerratos para los amigos. Me permito presentarte, Liz, por favor. Porque la verdad es que si usted la ve que ella es pequeñita, es chiquita, es muy jovencita, déjenme leerles un poco de su semblanza para que vea que no es cualquier chiquilla por ahí improvisada. Liz, me permito leer y dice, ella es codirectora de FioCenter, en una clínica especializada en fisioterapia y rehabilitación física en Guadalajara. Es responsable de gestión administrativa, marketing y el área de contabilidad. También tiene formación académica en el área administrativa y estudios en el campo de la fisioterapia y la rehabilitación, diplomado en alta dirección empresarial, diplomado en planeación estratégica, ventas, recursos humanos, finanzas y derecho laboral, diplomado en marketing digital, diseño gráfico y gestión de Meta. Miembro de la mesa directiva también en el área de innovación de la sección de salud empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara y colaboradora de contenido digital para empresas del área de salud, además de diseñadora y artista. Y no nos pusiste por aquí, aparte eres mamá y bueno, aparte. Tengo 25 años. Y tienes 20, eso no le íbamos a decir, pero qué bueno que lo dijiste, Liz. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que estés con nosotros hoy. Muchísimas gracias a Thay, gracias por presentarme de esa manera y gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos. Van a escuchar un tema muy interesante que vamos a compartir. A mí me encanta porque justamente hablar de esto, lo que actualmente se tiene como el boom de la mercadotecnia, en el caso de las neurociencias como base de entender cómo funciona nuestro cerebro para poder llegar a esas personas que queremos llegar y ofrecerles o venderles o brindarles nuestros servicios. Me gustaría empezar con una pregunta, Liz, que yo normalmente aquí les digo, bueno, a mí me encanta que la gente sepa pues con quién estamos hablando, ¿no? Cuéntame un poquito antes de entrar al tema del neuromarketing. ¿Cómo es que llegaste a especializarte en marketing para negocios de salud? Bueno, ahora sí que yo nací en un entorno que es tal cual la salud, porque mi mamá, que ya tiene 31 años de experiencia en la fisioterapia, o sea, más de mi edad,
Ella es pues obviamente una especialista muy capacitada y empezó una empresa que es la clínica FioCenter. Entonces yo por necesidad de la propia empresa me empecé a involucrar y empecé a notar, bueno, las necesidades que fue teniendo la empresa a lo largo de su desarrollo, ¿no? Dentro de estas, pues todo el área de marketing y las relaciones públicas, ¿no? Y creo que es un tema muy delicado que sí iremos abordando y desglosando un poquito más con respecto a cómo vendemos un servicio de salud, pero no nada más como llegar y vendértelo, sino pues todo lo que implica, ¿no? Y pues eso lo fui desarrollando, digo, ya me fui capacitando en distintas áreas, por ejemplo, ventas, dirección, marketing como tal, diseño, y al final me di cuenta que hay este gran como conjunto de cosas que llevan a lo mismo, ¿no? El cerebro del cliente y cómo podemos analizar cómo funciona el cerebro para poderlo utilizar un poquito mejor. Ok, vamos empezando porque creo que este es un término nuevo, neuromarketing. Yo creo que muchas personas se están preguntando, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué están hablando? Neuro me suena algo de la cabeza, pero el marketing me suena como algo de publicidad, de ventas, no sé. ¿Qué es el neuromarketing? Bueno, como tal, el neuromarketing es como un campo o una rama de las neurociencias, ¿no? Que combina el tema de la neurociencia con el marketing para poder relacionar los estímulos que recibe el cerebro a la hora de ver o interactuar con tu marca. Digo, estamos ahorita más enfocados en el área de la salud, pero el neuromarketing también se enfoca, por ejemplo, en productos, pues son marcas más grandes. Y sí, como dices, es relativamente nuevo. Y lo padrísimo es que nos ayuda a utilizar también lo que es la experiencia del cliente. No se basa tanto en sus decisiones, sino más bien se basa en literalmente qué está ocurriendo en el cerebro del cliente cuando ve tal cual un anuncio y cuando ve tal cual tu marca. Eso es el neuromarketing. Fíjate que me encanta esto de empezar a hablar del cerebro. Creo que actualmente las neurociencias se han vuelto algo como un referente para hacer muchas cosas porque nos dan muchas bases acerca de cómo funcionamos las personas, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Digo yo, como psicóloga y psicoterapeuta, pues ando por ahí un poco metida en esto, ¿no? De saber cómo toma decisiones el cerebro. Por ejemplo, durante mucho tiempo pensábamos o se creía en el entorno de las ventas que las personas elegían, por ejemplo, clínicas, tratamientos, empresas que le dieran algún servicio de manera racional, como si estuviéramos comparando las opciones todo el tiempo y analizando la información. Pero la verdad es que actualmente la neurociencia ha demostrado algo muy interesante. Y esto, por favor, chéquenlo porque va a ser como la base de todo esto. El cerebro decide primero con emoción y después lo justifica con la lógica. Hay muchas otras cosas en las cuales el cerebro justamente hace esa misma función. Primero suceden y luego lo justifica. Entonces, primero el cerebro decide a partir de la emoción y luego le encuentra toda una explicación. Esto es porque justamente el sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro, es el que responde primero ante los estímulos. Después entra en acción la corteza prefrontal, que es justamente esa parte racional donde ya viene todas las normas, todo el razonamiento para explicar por qué tomamos la decisión. Y entonces ya nos empezamos a hacer una explicación de eso. Ajá. Pero en el caso, Liz, cuando se trata de salud, bueno, parece que el cerebro está especialmente programado para buscar seguridad y reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos buscando también esa sobrevivencia, ¿sí? Muchas veces no estamos comprando un producto cualquiera, estamos tomando decisiones que involucran nuestro bienestar o incluso nuestra propia vida. Entonces, desde ahí, Liz, entendiendo un poquito cómo es que el cerebro, primero, reaccionamos, vamos a ponerlo esa palabra, ¿sí? Vamos a responder ante estímulos o reaccionamos ante estímulos, ante aspectos emocionales y luego ya el cerebro entra. Por lo cual, bueno, muchas veces creemos que por mucha explicación o por mucho que le vendamos a la persona, o por mucho que le expliquemos racionalmente las cosas, nos van a comprar más o vamos a vender más o vamos a llegar más fácil a ellos. Sin embargo, parece que actualmente esto es distinto, ¿no? ¿Cómo se traduce este funcionamiento del cerebro en la forma en que los negocios en salud deberían comunicar y conectar con los pacientes? ¿Cómo debería hacerse? Bien, bueno, primero partiendo de que durante demasiado tiempo o muchas décadas nos basábamos más en encuestas o en la opinión del público, ¿no? Y como bien comentas,
a la hora de tomar una decisión nos basamos más en la emoción que en el raciocinio, ¿no? Cuando le das el tiempo al paciente y le preguntas, oye, ¿qué te pareció mi servicio o mi producto? Le das la oportunidad de ser racional y de contestarte en base a la racionalidad. Entonces, realmente no estás viendo cuál es la reacción real o, sí, tal cual la reacción real que tiene el cliente al momento de ver, en el momento que ven tu producto, ¿no? Aquí hablamos de que, por ejemplo, entre el 85 y el 90, o 95% de las decisiones se originan de manera inconsciente. Entonces, eso significa que el paciente no elige un servicio médico únicamente por la información técnica, que es un poquito respondiendo a tu pregunta. Si nosotros caemos mucho en la redundancia de ser muy técnicos con el paciente, lo sobresaturamos de información y esto sí perjudica un poquito a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Porque lo estás como sobrecargando de palabras que no comprende y como que lo revuelves un poquito, entonces... ¿Cómo responder a tu pregunta? La manera ideal es como tener una identidad visual más clara, ¿no? Saber comunicar al cliente de manera más simple para que pueda tomar la decisión con mayor seguridad. Por ejemplo, que tengas fotografías profesionales de tu equipo, que seas como más minimalista, los colores y todo este tema. Fíjate que justo cuando te escucho estaba recordando cómo cuando estamos tratando, bueno, los profesionales de la salud muchas veces tenemos que conocer un montón de terminología para poder entendernos entre nosotros, pero creo que justamente aquí das en el punto donde no podemos comunicarnos con nuestra población, con las personas a las que queremos brindar nuestros servicios desde nuestra terminología, que nos sirve entre nosotros, para conectarnos entre nosotros, para entendernos entre nosotros, pero no hacia ellos, ¿cierto? ¿En qué tipo de mensajes o experiencias logran conectar primero con esa parte emocional del paciente, Liz? Claro, mira, ahorita está demostrado que el cliente o el público reacciona más a estímulos, por ejemplo, como las formas, los colores, en este orden, formas, colores, imágenes y texto. Entonces, es muy importante enfocarnos en la imagen, en la fotografía y en la coherencia que tienes y que tú quieres como compartir con tu cliente. Esto se va obviamente hacia todo el mercado en general, pero hablando del mercado de salud, sí hay algunas como recomendaciones en base a los estudios de neurociencia que nos indican, obviamente, también ese tema de qué es lo que más le agrada al cerebro de la persona. Y eso pues tú lo traduces a diseño y a marketing, ¿no? Y lo reflejas y lo haces con coherencia alrededor de toda tu marca, en todo lo que conlleva a ti. Ok, entonces hablamos de una coherencia en toda tu marca, en todo lo que sale, lo que la gente puede ver. ¿Cómo se ve esa coherencia, Liz? Sí, pues igual como te comentaba, desde el momento en el que tú adquieres un servicio de marketing, tienes que saber que esta persona tiene que tener el conocimiento y también a la hora de tú tener tu identidad visual, tu logo que esté bien pensado, tu colorimetría, cómo conjugas todo esto en uno solo, inclusive tomando en cuenta tu vestimenta, tu espacio, tu clínica o tu negocio. A eso se refiere con el tema de la coherencia, ¿no? Okay. Tú abordas al paciente desde el momento en el que reconoce tu marca, reconoce tu logo, te identifica, el área de la salud tiende a utilizar mucho los colores verde y azul, por lo que reflejan el tema de la salud. Quizás no te identifiquen tanto por un color, pero sí identifican tu marca con tu persona, con tu carisma, con tu manera de comunicarte, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen los negocios en salud, clínicas, consultorios, cuando intentan comunicar de forma lógica, pero que muchas veces olvidan esta parte emocional de la persona? Sí, mira, pasa mucho que cuando somos especialistas o tenemos una clínica en el sector de la salud, para bien nos enfocamos mucho en especializarnos, ¿no? Y poder identificar como cuál es nuestro servicio que nos diferencia. Y eso está súper bien porque al final le estás brindando lo que el cliente necesita, pero el problema es que el cliente no sabe lo que necesita porque no tiene la capacidad que tú tienes para saber todo ese tema, ¿no? Entonces hay que aprender a comunicarlo. ¿Y cómo lo comunicamos? Primero que nada, tenemos que aprender a darle soluciones a problemas para poder llegar desde la emoción. Entonces, ¿cómo lo comunicas? Tú puedes ser un especialista muy bien formado, nada más entre en el habla, aprende a comunicarlo y puedes hacer, por ejemplo, videos cortos, informativos, donde se presenta una problemática y le brindas una solución.
y siempre de manera cálida y humana para que el paciente no tenga como esta alarma de que, no sé, me está pasando todo esto y no sé con quién acudir, no sé si me quieres vender, no sé si realmente lo que me ofreces es real. Hay muchas otras cosas que pueden como validar este tema, pero igual ahorita las abordamos un poquito más. Entonces pareciera que esto de comunicar muchas veces desde toda la Ujú. expertise no necesariamente es una excelente estrategia, porque pareciera que muchas veces mete como en ese estado de alarma el Ujú. cuerpo, mete en ese estado de alerta, porque pues no te estoy entendiendo y entonces no sé si realmente me estás hablando de lo que yo necesito saber, ¿no? Claro. Sí, mira, el cerebro siempre busca señales que indiquen estabilidad de control. Esto para todo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la salud, el paciente ya está en alarma porque dice, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto en mi cuerpo que no comprendo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos metemos a buscar en internet, oye, me duele el tobillo, oye, se me está cayendo el pelo. Entonces, de ahí qué hacemos? Nos metemos a TikTok, a Instagram, a Facebook y preguntamos, ¿qué es normal? Tal, tal, tal. ¿Y qué es lo que nos va a salir? Una serie de videos de gente que igual ya le sabe, ¿no? Que tiene este don de la comunicación. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Y tal. Y esto, ¿qué nos provoca? Al verlo, no nada más nos provoca como tener un entendimiento de qué puede ser lo que nos está pasando, sino que tú como proveedor de servicio me puedes ofrecer esta solución. Y si lo complementas con el desarrollo del tratamiento, digo, ya es como extendernos un poquito más como que en ese tema, a la hora de que tú como profesional te capacitas para poder brindar esta información. Igual voy a hacer un paréntesis. Me pasa mucho con las empresas que trabajo, que son clínicas, que me dicen, a ver, quiero marketing, tal, pero yo no hablo. Yo no quiero hablar, yo no me sé comunicar, a mí me da mucha vergüenza. Pues es un error. Es un error porque el profesional eres tú, el que sabe eres tú y el que vas a atender vas a ser tú. Entonces, a la hora de que, volviendo un poquito atrás, el paciente se mete a su teléfono, ve videos de tu clínica donde están hablando otras personas que no eres tú, o estás poniendo fotos de personas que realmente no son tus pacientes. ¿Qué estás haciendo? Igual estás brindando la información, pero no le estás brindando la confianza o la humanidad para que tome la decisión de ir contigo y no buscar a alguien más que sí le está brindando eso. Porque tú ya le diste la información, ya le diste la respuesta y ya sabe como más o menos cómo irlo abordando, ¿no? De, me salió una bolita y tengo que tratarlo así, hacerme estos estudios, pero no me estás generando la confianza de ir contigo. Entonces voy a buscar otros medios. Y bueno, al final eso es la importancia que tiene de que un especialista también se tome la oportunidad de hablarle directamente a sus clientes y de humanizar su imagen como especialista. Entonces, a ver, ¿cómo un negocio en salud puede transmitir esa sensación de seguridad desde su comunicación y su marca? ¿Es justo lo que nos estás compartiendo? ¿Ver una cara o cómo es eso? Mira, la experiencia empieza desde el momento en el que el paciente ve tu marca, ¿no? Okay. Como te digo, desde que está en las redes, ya metiéndonos otra vez al tema del neuromarketing y las reacciones ante pues, tu identidad visual. Y ya de ahí es un camino que hay que llevar de la mano, que hay que tenerlo muy bien pensado, como te digo, desde el momento en el que ve tu marca, interactúa con tu contenido o lo ve, cómo lo percibe, qué es lo que siente y planear con anticipación qué es lo que tú quisieras que tu cliente sienta cuando te ve, ¿no? Cuando te escucha. Y ya de ahí, pues esto es como una herramienta clave donde le das la mano y te llega el mensaje del cliente, ¿no? Desde el tiempo que le das como esa recepción al paciente, que le contestas el mensaje. Esto también hay algo muy importante. Hay que tener la disponibilidad con el cliente de poder darle la información que necesita para que tenga la confianza y la seguridad. O sea, no sirve de tanto que inviertas, o sea, obviamente es bueno que inviertas en marketing y en un marketing enfocado a todo este tema del neuromarketing, pero también hay que tener, como te digo, esta coherencia de que al momento en el que le estás dando el abordaje al paciente y te llega con la problemática porque ya le hiciste sentir que él puede confiar en ti y no le das el tiempo, la paciencia de brindarle la información, estás haciendo que el cerebro del paciente entre en alerta, ¿no? O quizás lo hiciste bien y llega, pero ve tu clínica y no es coherente con tu identidad visual, ¿no? Y no es coherente con tu nivel de capacitación en el servicio, ¿no? Muy padrísimo, pero
pero te está todo sucio, o los colores me vibran, o tienes una pared amarillo fosforescente, o tienes aquí el letrero de se venden tortas en la esquina, o cosas así que no es coherente con lo que estás intentando transmitir al cliente, que es tranquilidad y menor ruido visual, ¿no? Porque justamente lo que dices, transmitir al cliente o al consultante esa tranquilidad, entendamos o recordemos justo lo que hablábamos al principio, Liz, muchas veces el estado emocional del paciente no es el más óptimo, dado que si está buscando un servicio de salud, normalmente está en un estado emocional vulnerable, se está sintiendo vulnerable, ¿no? A veces en otros sectores esto puede ser distinto, pero en salud creo que esto es muy importante tenerlos en cuenta. Cuando una persona está enfrentando algún problema de salud, sea un dolor físico o incluso algún dolor emocional, algún diagnóstico, incertidumbre porque no sabe qué está pasando con su cuerpo, el cerebro puede entrar en lo que llaman los neurocientíficos este modo de amenaza, como este estado de alarma. Y en este estado el cerebro se vuelve mucho más sensible a la incertidumbre. Está tratando de buscar justamente esas certezas, por lo cual pues empieza a tratar de encontrarla a como dé lugar de manera inmediata. Sin embargo, pues se siente muchas veces fuera de control, no tiene esa claridad. Y entonces, si la información ya per se es confusa, si el proceso no está claro o si el consultante o la persona, el público, no entiende bien qué va a pasar, eso puede aumentar la ansiedad. Y creo que muchas veces, como lo estás mencionando, parece que esta incongruencia de lo que yo muestro en redes, por ejemplo, con lo que es mi espacio para dar la atención, puede incluso también hacer que la persona entre en este modo alerta, ¿cierto? En este modo de amenaza. Entonces, a ver, ¿cómo pueden los negocios en salud diseñar su comunicación para que la experiencia de la persona, para generar justamente eso que el cerebro está buscando, la claridad, la confianza y esa sensación de control? ¿Cómo le hacen? Porque llegamos sin eso y en búsqueda de eso. Sí, claro, digo, como especialista como tal, no lo pueden hacer ellos mismos. Digo, primordialmente, sí, lo ideal es que se acerquen con un especialista que, en base a esta información que le estamos brindando y este horizonte que les estamos abriendo, sepan qué es lo que deben de solicitar, por ejemplo, a la hora de cotizar un servicio de diseño, respondiendo a tu pregunta. Okay. Lo principal es el tema de la identidad visual. ¿Qué es la identidad visual? Tal cual que tu logo, tus colores, tus tipografías, tus elementos gráficos, las formas que pones, las imágenes, qué tipo de imágenes, que todo esto esté bien planeado y pensado, como decía hace un momento, para que tenga esta coherencia con los valores que tú quieres transmitir específicamente, ¿no? Digo, también lo que pueden hacer es empezar a crear más contenido, porque pues no, muchas veces no tienen este hábito. Agarren su teléfono, háganlo, creen contenido educativo y de valor. También es algo muy, muy importante el tema de los testimonios y las reseñas para todo ese tema de comunicar seguridad. Okay. ¿Por qué? Porque a la hora de que no nada más tú ves la información brindada directamente del especialista, sino también la información brindada por medio de otros usuarios que lo han consumido, y digo, lo ideal es que sea un buen servicio y que tengan una buena opinión. No tanto para tomar decisiones con respecto al tema del neuromarketing, porque como ya dijimos, las opiniones no son un punto tan real a la hora de saber qué es lo que está pasando en el cerebro, pero sí es una fuente de seguridad para otro cliente que está viendo ese testimonio. Entonces también desde ahí podemos, el tema de la seguridad y pues mucho entusiasmo con el tema de realizarte fotografías tuyas y de tu trabajo, videos, para darle esta humanización también. Influye mucho el diseño del espacio físico, pues en tu lugar, como ya lo había comentado, también esto brinda mucha seguridad al paciente. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta el entorno como una señal de seguridad, lo que te digo. Entonces, además de esto, del entorno que estás diciendo, tal vez el espacio, tu consultorio, tu clínica, ¿qué otros elementos de la experiencia de la persona ayudan a darle esa sensación de claridad, control y certeza que su cerebro está buscando? Sí, pues también podemos hablar, por ejemplo, del tema del diseño como tal, ya hablando más de marketing,
como decía hace ratito, a la hora de que tú sabes qué es lo que tienes que solicitarle a tu diseñador o a la persona que te crea la identidad visual. Por ejemplo, los rostros. Está demostrado también que el rostro de una persona, obviamente cálido o amable, es muy beneficioso a la hora de ver una publicidad, ¿no? Y ayuda muchísimo los ojos de las personas. También, digo, voy a poner un ejemplo que me acuerdo yo hace muchos ayeres, cuando iba en la secundaria. Imagínate, esto me queda... No hace tanto, pero bueno. Me queda muy grabado porque cuando yo iba en la secundaria alguna vez me tocó hacer una exposición de dibujos y me acuerdo que el maestro a la hora de ponernos a acomodar todo nos decía de que hay que poner las imágenes que están volteando, que tienen como inclinación hacia el lado, hacia adentro de la sala, que volteen hacia adentro. Hay que guiar al espectador para que continúe, ¿no? Esto pasa igual con los diseños, ¿no? Cuando pones un rostro y pones unos ojos, hay que invitar al espectador a que lo vea. Ahorita, igual complementando un poquito en ese tema, los estudios de neuromarketing se realizan principalmente de esta manera, ¿no? Que se detecta el cliente, qué es lo que está viendo y en qué puntos específicos, por ejemplo, de un anuncio, cuánto tiempo pasa viendo, no sé, el texto, tu logo, y en base a esto puedes tomar decisiones. Digo, hay empresas muy grandes que tienen un equipo completo para analizar esto, pero también gracias a esos estudios que ya existen, nosotros podemos tomar decisiones y podemos decir, ok, ya sabemos que al humano le gusta la cara y le gustan los ojos, y sigue los ojos, y si pones unos ojos bonitos más grandes, es más probable retener la atención del cliente. Si pones mucho texto, es más probable que pierdas la atención del cliente. Entonces, saber combinar como todas estas características junto con los colores y tu objetivo para ejecutarlo bien. Ok, fíjate, justo hace un momento hablábamos de cómo de repente a muchos profesionales de la salud le puede parecer un poco complicado hacer contenido o incluso simplemente porque estamos acostumbrados a hablar en términos muy técnicos. Desde el marketing, ¿por qué la claridad y la simplicidad en el mensaje se vuelven importantes para un consultante o una persona en estado de estrés? Sí, pues es importante porque pues no lo vamos a estresar más, ¿no? De que, oye, me duele la rodilla y no, si te duele la rodilla, o sea, brindarle como más estrés o más saturación de información, hay que saber cómo comunicarlo. Aquí pues también es invitarlos mucho a que consuman el contenido similar al contenido que se recomienda hacer, ¿no? Para que aprendas a compartirlo y también pues lo que como lo que te compartía de aprender a hablar con tu público para no asustarlo, para no decirle, ay, mira, tienes esto, ay, no, pobrecito, sino al revés. Hay que llegarle a la emoción, tienes esto, no te preocupes. Nosotros paso a paso te podemos ir explicando cuál es el proceso para llegar a este posible resultado, ¿no? Digo, no venderle humo de que te voy a curar y la mejor manera de vendértelo, porque no es el punto, sino el punto es brindarle seguridad para que pueda tomar la decisión de ir contigo. Ok, fíjate que el cerebro tiene otra cosa fascinante, a mí me encanta, porque a veces justo lo que estamos diciendo, creemos que estamos siendo súper racionales y evaluamos todas las opciones y en realidad el cerebro también funciona por algo que llamamos sesgos cognitivos, ¿sí? Y estos sesgos cognitivos son justamente como estas carreteras rápidas, estos atajos mentales que usamos para tomar decisiones de manera así muy, muy rápida porque necesitamos todo el tiempo estar tomando decisiones. Y entonces hay que tomar esas decisiones súper rápido cuando la situación es compleja o genera mucha incertidumbre. Estamos buscando luego salir de esa incomodidad de la incertidumbre. Entonces, en estos casos en donde pues estamos ante una situación de vulnerabilidad por algún problema quizás de salud, pues también entran en juego, entran muy, muy rápido estos sesgos cognitivos. Por ejemplo, hay un sesgo que a mí se me hace muy interesante y creo que aplica mucho porque a muchos profesionales de la salud nos pareciera que nos educan para eso, ¿no? Pero parece que la sociedad o la gente responde ante eso. El sesgo de autoridad. Esto es, que hace que confiemos más cuando percibimos especialización o experiencia. Si nosotros creemos que el médico sabe mucho, yo le concedo esa autoridad para que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puede un profesional de la salud comunicar justamente con su experiencia, su especialización, sin caer en una comunicación fría o distante? Sí, pues es lo que contamos. O sea, el especialista debe de olvidar un poquito que no todos somos especialistas. Digo, a veces los médicos
caen mucho en este dilema de tecnicidades muy técnicas, o de la redundancia. Ujú. Entonces sí tiene que habituarse un poquito más a comunicarlo hacia el ser humano, ¿no? O sea, tener un poquito más de tacto para, como lo que comentábamos, no activar la alerta en el cerebro como de, ay, pero sí es muy importante aprender también a comunicar todo lo que sabes, porque a veces hay gente que está muy preparada que no lo sabe como comunicar es. tanto, y los invitamos a venir a podcast y a que hablen de todo lo que saben para que también, por ejemplo, hay técnicas que pueden ser como, si ya tienen un tiempo en el área, pues si ya tienen como cierto reconocimiento, no tengan miedo en compartir las capacitaciones que ya tienen, si van a algún programa, si tienen algún artículo. Pues también no tengan miedo de demostrar todas las certificaciones, todo ese tema, porque sí es algo importante también a la hora de que entras en un lugar y dices, no, pues esta persona sí está muy preparada, como dices, por el tema de la autoridad. Qué bien se siente ir con alguien y decir estoy con el mejor, y que aparte te lo den tratamiento, ¿no? Claro, justo yo tengo ahí mi murito del ego, le llamo mi muro Ándale. del ego, donde tengo ahí muchos Muy papelitos bien. colgados, que espero que den también, que también se vea en la práctica, ¿no? Pero creo que Sí, justamente es eso, el cerebro va captando este tipo de señales que a mí me hacen confiar en lo que la persona está diciendo. Fíjate que hay algo que también tenemos muy presente en cuanto a las neurociencias. El cerebro también normalmente está buscando familiaridad, Liz. Y entonces, claro. porque muchas veces esta sensación de riesgo disminuye cuando estamos ante algo conocido. A veces simplemente las personas que pueden hacer mucho contenido Ujú. en redes, por ejemplo, ¿sí? Ya hasta sentimos que las conocemos, ¿no? Y entonces esa familiaridad nos puede hacer sentir un poco quizás más tranquilos. ¿Cómo pueden entonces los consultorios, las clínicas, construir una presencia que haga que el paciente o la persona sienta que ya los conoce antes de llegar? Bien, aquí, si tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, lo primordial es la constancia. ¿Por qué? Porque la familiaridad se construye con constancia o consistencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Volvamos a las redes sociales, estás en el teléfono y te sale, no sé, vamos a meternos un poquito a cómo funciona el algoritmo, ¿no? Bien. Te sale un contenido y tú lo ves y lo empiezas a consumir. ¿Y qué hace el algoritmo? Te empieza a mostrar más este contenido. Puede ser como el tema como tal, o puede ser al mismo creador de contenido o al mismo especialista en este caso. Entonces, esta constancia que tú puedes estar teniendo, y la gente a la que ya le estás apareciendo, ¿qué es lo que haces en su cerebro? Que ya te reconoce, ¿no? Ya medio ubica quién eres, qué haces, cómo trabajas, cuáles son tus servicios. Entonces, a la hora de que quizás no en el momento te necesita, pero cuando lo haga, puede ser que la primera persona en la que piense sea en ti, porque ya siente como esa cercanía, esa familiaridad con tu persona, puede ser, o con tu negocio, ¿no? Que ya lo piensa como, vamos a utilizar un poquito el ejemplo bueno, no sé si podamos decir marcas. Sí, Dila. bueno, es que no nos Si es una marca patrocinan. grande, Sí, patrocínanos, por favor. Por ejemplo, hubo un estudio que hicieron en el que a personas le dieron a probar Coca-Cola o Pepsi, ¿no? Sin decirles qué marca era, y el 75% de las personas, o del cerebro de las personas, dijeron que les agradaba más la Pepsi. Pero ¿qué pasó cuando a otro grupo de personas les dieron a probar ambas bebidas, pero sabiendo qué marca era cada una? Pues la mayoría, creo que el 85% de personas, dijeron que Coca era mejor. ¿Y qué pasó ahí? Que la familiaridad de la marca que tiene Coca-Cola trabajada a lo largo de todos estos años causa un impacto grandísimo a la hora de tomar la decisión de quién es mejor. Claro. Por el tema de la familiaridad. Pero ¿qué hace Coca-Cola? Que es constante. Nunca, jamás deja de... O sea, no es como que haga una campaña y hace 3 años y ya no hizo nada, ¿sabes? Siempre está como activo. Y es muy importante eso, es muy importante la constancia. Claro que saber qué comunicar y cómo planearlo, pero no quitar el dedo del renglón, que no se olviden de ti, porque pasa mucho que en el área de la salud no siempre puede ser que te ocupen inmediatamente, pero en el momento en el que lo hagan, te van a tener presente. Claro, claro. Súper importante. Fíjate que
justamente si tenemos, y yo justo te iba a decir, no vamos a mencionar marcas, vamos a decir ese refresco de cola blanquirrojo, ¿no? Y entonces la gente luego lo iba a saber Claro. cuál era el refresco de cola blanquirrojo, justo porque tenemos ya en nuestra cabeza muy, muy, muy puesta y muy clara cuál es el logo, cuáles son los colores, cuáles son lo que nos identifica con ese refresco de cola, ¿no? Fíjate, Liz, que hay otra cosa, estaba pensando justamente, hay otro sesgo que tenemos en nuestro cerebro y justamente es este miedo o esta aversión a la pérdida. Normalmente estamos teniendo, y bueno, esto déjame compartirte porque lo veo constantemente en el consultorio, elegimos y luego tenemos miedo a todo lo que estamos dejando pensando si las otras opciones pueden ser mejores. Sí, claro. Y es algo que está, pero constante en nuestro día a día. Y la salud, pues obviamente no se escapa. Esta aversión a la pérdida es justamente este miedo a equivocarnos cuando elegimos, en este caso, un profesional o un tratamiento. Entonces, estamos como desde esta vulnerabilidad sintiéndonos de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es el mejor? ¿Y si no es lo que estoy necesitando? Desde tu experiencia, ¿cómo influye este miedo a equivocarse en la decisión de elegir una persona, un profesional de la salud o un tratamiento? Pues mira, es clave, porque el miedo es la razón principal por la que el cliente se mete a investigar. Okay. Entonces, el tema de la aversión a la pérdida, ¿no? No nada más, digo, vamos por partes. Principalmente, una de las partes es el tema de la economía, que claro que es importante, porque también tenemos la relación de que los servicios de salud son muy caros. Entonces, una de las partes es, tengo que tomar esta decisión, tengo que tomar ese tratamiento, ya vi información. Y bueno, ¿y cómo saber que si lo pago me va a dar el resultado que yo necesito, ¿no? Bueno, y luego está la otra parte de tengo un problema de salud y tengo miedo a empeorar, tengo miedo a que no me den el resultado que yo necesito. Entonces, ahí es donde hay que trabajar mucho en el tema de, por ejemplo, compartir reseñas, ¿no? De clientes, como igual ya lo había platicado un poquito, de clientes que ya han como vivido la experiencia. Es muy importante para controlar el tema de la aversión a la pérdida o el miedo, que exista esta gente que pueda compartir su experiencia para que el cliente diga, bueno, hay personas que ya pasaron por lo mismo que yo y les fue bien. Yeah. Entonces, probablemente a mí también me va a ir bien. Te digo, con reseñas, experiencias de otros especialistas también. El contenido educativo, estarlo compartiendo y pues sí, ser una marca profesional. Digo, al final, qué mejor que hacer lo que prometes. Claro, justo me hace pensar en cuando algunas personas se promocionan o se publicitan y dicen más de 5,000 pacientes con resultados excelentes y tal, ¿no? Nos está hablando como de una referencia que a la gente puede decir, bueno, si son 5,000, tal vez no puedo estar yo también. 5,000 no podrían estar equivocados, ese sesgo justamente, típico, ¿no? 9 de cada 10. 9 de cada 10, exactamente. Entonces dice, yo creo que si el otro lo hace, yo no estoy en tanto riesgo. Tal vez también estoy en lo correcto. Y justamente, fíjate que justo cuando estábamos al inicio platicando, decías cómo antes que sigue habiendo esta forma de evaluar y de conocer la opinión del consultante o del cliente a quien queremos llegar, pero hay algo que parece que justamente el neuromarketing le da un peso súper importante y es a lo visual, ¿no? Este aspecto donde justo ya no es, lo hablabas hace rato, como lo primero que está captando el ojo, lo primero que está captando el cerebro, porque justo el cerebro procesa esos estímulos visuales rapidísimo, en milisegundos, ni siquiera lo estamos pensando. Volteamos y ya empezamos a captar información de lo que estamos viendo. Entonces, antes de que una persona lea una descripción o escuche, por ejemplo, una explicación de lo que sea, su cerebro ya está reaccionando a lo que ve. Justo lo que decías hace rato, esos rostros humanos también pueden activar incluso conexión emocional, ciertos colores y tal, ¿no? Entonces, justo lo que nos dices, el entorno, la imagen que proyecta un negocio de salud también está comunicando todo el tiempo algo al paciente, aunque no nos estemos dando cuenta. Entonces, ¿cómo influyen estos estímulos visuales en la percepción que una persona tiene, por ejemplo, de un consultorio, de una clínica o de un profesional de salud? Sí, también pasa igual con clínicas que tienen un servicio de marketing que hacen mucho el tema de voy a hacer publicidad y lo voy a compartir y voy a meter promociones y voy a hacer esto y voy a hablar de este tema y carruseles y Y está bien, pero puede sobrecargar visualmente al público. También es bien delicado. Hay personas que ejecutan técnicamente bien un diseño,
pero que neurológicamente le dan en la torre a tu objetivo, que es brindarle la seguridad, ¿no? Que bueno, primero tienes que entender que es parte de tu objetivo esto. Y es un error muy común, por ejemplo, en Instagram, ya personas que ya tienen como más habituado estar y consumir el contenido de Instagram, quizás pueden saber compartirlo un poquito mejor, pero el Instagram no funciona como, por ejemplo, una revista que pone el texto y el llamativo y tal, y ya casi no se utiliza eso. Instagram es un poquito más, por darte un ejemplo, ¿no? Un poquito más minimalista, ¿no? Y a la hora de que alguien quizás te busca y te encuentra ahí, si no entras dentro de estos lineamientos que puede llegar a tener, que son reglas quizás no escritas, que sí nos puede compartir Instagram, que el propio Meta nos da como tips para utilizar mejor los elementos o las composiciones. Entonces, contestando a tu pregunta, hay que tener orden, hay que tener buena iluminación, buena calidad de imagen o video, coherencia con los colores, minimalismo, no saturar de texto y todo ese tema. ¿Y cuáles son esos elementos visuales que generan una buena primera impresión en un negocio en salud? En un negocio en salud. Como lo hablábamos, por ejemplo, el azul o el verde están directamente asociados a la confianza y a la estabilidad. A veces es complicado porque pasa que, no sé, una clínica de X o Y, pues todas son azules y todas tienen, no sé, por ejemplo, fisioterapia y todas tienen la columna. Hay que ver el cómo sí entrar dentro de este tren, por así decirlo, que sí causa algo en el cerebro del cliente potencial, pero también saber diferenciarte. Hay que tener un balance, hay que encontrar un experto que te pueda guiar y te diga, ¿sabes qué? Sí tenemos que adaptarnos a ciertos lineamientos, pero hay que ver el cómo podemos reflejar tu servicio de valor y que la gente lo pueda ver con tu diseño. Ok. Fíjate, en términos del diseño de marca y los espacios físicos, justamente, nos estás hablando de los colores y bla, 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 ¿no? Pero ¿cómo influye también la estética del lugar en la percepción de profesionalismo y confianza? Porque creo que a veces, pues, como que no le metemos nada de... Dicen, pues, ¿para qué le digo a un diseñador que venga y me diseñe? Y tal vez sí necesitamos a alguien que sepa y que no nada más se vea bonito el lugar, sino que justamente de esa percepción de profesionalismo y confianza en salud que es tan necesario cuando nuestras personas vienen en estado de vulnerabilidad. Claro, hoy en día todo es diseño. Cada cosa que vean tus ojos es diseño, como la marca que no vamos a nombrar ya marcas, de la manzanita. De la manzanita. Que sí sabemos que es buena, pero sabemos que hay mejores, ¿no? Pero ¿por qué se vende tanto? Por el diseño. Todo es diseño. Entonces, no, quizás tú como especialista, pues no te vas a poner a estudiar diseño, ¿no? Sino vas a encontrar a alguien que tenga esa capacidad y que te tenga la paciencia, así como tú también tienes que saber cómo vender, pues también tienes que encontrar a alguien que te dé la seguridad para saber que va a llevar la imagen de tu marca para donde quieres. Y por eso, bueno, el diseño tiene como un impacto, lo que te decía, el tema de los rostros y así, el tema de que el cerebro humano tiene una región especializada que reconoce los rostros llamada área fusiforme facial. Entonces, esto es como un datito que si lo sabes, si sabes cómo implementarlo y la persona sabe cómo implementarlo a tu estrategia de marketing, pues te puede dar un resultado mucho mejor que tú siendo un especialista que está súper especializado y dices, no, es que eso a mí me da igual. Sí, pero bueno, también hay gente que está especializada en cómo llegar a tu cliente y que puede hacer que tu servicio de valor sea un servicio que llegue más, que tenga más alcance. Que pues hasta que puedas ganar más, ¿no? Que es el objetivo al final. Claro. Y que bueno, como dices, no tenemos que saber de todo, ¿no? Pero sí saber que hay gente que nos puede ayudar, que sabe de ese tema y que está especializándose justamente en ese tipo de situaciones. Porque lo que te decía, pues tal vez un diseñador me puede decir, sí, mira, está muy bonito, esto lo ponemos aquí y aquí le ponemos un jarrón de tal cosa, pero tal vez no va justamente con lo que yo necesito proyectar por mi marca y por lo que en mi negocio, por ejemplo, en un caso de un negocio de salud, requiere también proyectar a su consultante, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, hay clínicas o lugares que ven una corriente artística, porque ya sabes, hay corrientes artísticas que influyen, por ejemplo, en la arquitectura y en el diseño, ¿no? Y visualizan su clínica o la estética en base a una corriente artística, más que en el objetivo que quieren comunicar. Y quizás lo ejecutan bien,
entre comillas, pero no sé cuántos, por ejemplo, restaurantes y cafeterías has visto con un concepto muy similar como Asterix, así padrísimo, vacías. Claro. Y es como un ejemplo de que quizás está ejecutado bien en lo que la corriente artística conlleva, pero no bien en cuanto a tu servicio de especialización conlleva, ¿no? Como, otra vez más, no voy a decir nombres, pero tengo un amigazo que tiene una cafetería padrísima, tú ya sabes quién, que tiene un concepto increíble que habla mucho de flores. Y lo ves desde el momento en el que ves su logo, o sea, como que dices, sí entiendo qué vendes y sí entiendo que si busco eso que tú vendes, desde el momento en el que escucho tu nombre y veo tu logo, sé que ahí lo voy a encontrar. Claro, claro. Pues fíjate, esto que nos compartes, Liz, a mí me parece súper interesante porque creo que puede ser un tema que incluso para muchas personas ni siquiera les pasaba por la cabeza que había que hacer, cuando ahorita lo que vende justamente es el marketing, ¿no? Es decir, justo lo que vende es estar ahí en esas tendencias. Y bueno, justo, si usted también le está gustando el programa, quédese por favor con nosotros. En este momento vamos a ir a una breve cápsula donde vamos a compartir precisamente una propuesta de solución que está ayudando a las organizaciones a cuidar de su activo clave, sus colaboradores. Vamos a una cápsula. ¿Sabías que el dolor de espalda, el dolor muscular y las malas posturas son las principales razones de ausentismo laboral? Somos FioCenter, especialistas en fisioterapia o rehabilitación física para empresas en Guadalajara. Muchas empresas enfrentan colaboradores con dolor, fatiga física y lesiones musculoesqueléticas que afectan su rendimiento y generan ausentismo. La buena noticia es que estos problemas se pueden prevenir y tratar oportunamente. Con nuestros programas empresariales obtienes evaluaciones funcionales completas de movilidad, fuerza y desempeño físico para detectar riesgos. Atención y programas preventivos dentro de tu empresa, incluyendo ergonomía, estiramientos y prevención de lesiones. Tratamientos especializados de fisioterapia con tecnología avanzada para reducir incapacidades y mejorar el bienestar laboral. Contamos con protocolos de tratamiento avanzado 100% personalizados, con el objetivo de poder ayudar a los empresarios a reducir el ausentismo, la rotación de personal y las incapacidades, mejorando así la calidad de trabajo de sus equipos. Lleva salud y prevención a tu empresa. Contáctanos y agenda una evaluación empresarial con FioCenter, mejorando tu salud y funcionalidad. Y nosotros continuamos aquí justamente después de haber escuchado esta información tan interesante que seguro sabemos que será de utilidad para ustedes. Y ahora vamos, Liz, porque esta sección a mí me encanta, justamente con las preguntas que nos hacen el público, las personas de nuestra comunidad que nos escribe a través de nuestras redes sociales y que bueno, también porque ellos también son parte de este podcast. Me gustaría empezar con justo una pregunta. Dice, dice, me habla a mí, pero te habla a ti. ¿Qué opinas de usar términos en video de pacientes como parte del neuromarketing en salud? ¿Hay alguna forma correcta de hacerlo para que sea ético y no se sienta invasivo en lugares turísticos como Playa del Carmen? Bueno, se refiere a términos técnicos, ¿no? Me a testimonios, perdón. Usar testimonios en video de pacientes. No. Como los testimonios que estabas mencionando. Hazlo. Esa es la respuesta rápida. Okay. Hazlo por lo que te digo, que generas esta tanto familiaridad como confianza, como seguridad. Digo, hay que tener la confianza con los clientes de, oye, me compartes tu testimonio honesto. Digo, si de repente se quejan, hay que saber cómo tomar también retroalimentaciones, pero es súper buena idea compartirlo. Entonces, para hacerlo de manera ética. Bueno, también hay temas legales, ¿no? Que se pueden mencionar un poquito. Claro que comunicarlo con el paciente, no vas a llegar y decirle en secreto y grabarlo, oye, ¿me puedes dar tu opinión? No, hay que comunicarlo. También hay temas con lo que te digo, lo legal, de términos y condiciones y también temas de uso de imagen, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y que tenga la claridad de qué se va a compartir y dónde y que se sienta cómodo el cliente para que después no diga, ay, ya me uso de... ¿No? Hay que saber con quién.
Ok. Dice también Gaby Ochoa, wow, esto de neuromarketing en salud está súper interesante. Yo trabajo en una clínica dental y la verdad nunca me había puesto a pensar cómo llegar al cerebro del paciente. Lo explicaste padrísimo, Liz. Ay, muchas gracias, cuando guste. También nos dice Carlos, muy buen tema, soy psicólogo y trabajo con pacientes oncológicos. Definitivamente el cerebro funciona diferente cuando hay miedo, dolor de por medio. Sí, claro, y al paciente oncológico hay que darle un abordaje todavía un poquito más especial con el tema de la emoción. Súper. ¿No? Digo, Y también lo sabes trabajamos. Sabes de eso, ¿no? Ok, nos habla también Esmeralda y nos dice, me fascinó cuando Liseda habló de que el paciente primero siente y después razona. Trabajo en recepción de un pequeño hospital privado y veo diario cómo la forma en que les hablamos al llegar cambia por completo su actitud. Antes solo repetía información mecánicamente, pero desde que escucho tu programa, bueno, intento usar palabras que transmitan seguridad y calidez. Sería genial que profundizaran más en un ejemplo o en ejemplos de frases o elementos visuales que ayudan a calmar al cerebro ansioso de una persona o de un paciente en salas de espera. Gracias por este enfoque tan práctico. Súper, mira, primordialmente tu labor, digo, respondiéndole a ella en específico, como recepcionista es súper importante. Y digo, si eres una recepcionista, que a veces pasa que quizás no eres como tan cercana a la empresa, pero tienes esta dedicación de darle un servicio al cliente humano, es valiosísimo, te contrato. Entonces, bueno, ejemplos, no hay que irnos tan a lo complejo, tan sencillo como a la hora de recibir a alguien, sonreírle y decirle cómo estás, bienvenido, cómo te sientes, y a la hora de que sale, cómo te fue. Bueno, es algo que se practica mucho y que claro que es algo que tiene un impacto muy fuerte en el cliente porque le das un seguimiento, ¿no? También cuando se va. Y le hace sentir que le importa realmente, o sea, que a ti te importa realmente la atención que está recibiendo. Claro, me encanta justo hablar de esta calidez. Y fíjate, una pregunta que va por ahí un poquito, pero hablando en un contexto, dice, una pregunta muy puntual. Nos habla Teófilo Rojas. Cuando diseñamos la marca de un consultorio médico en un municipio pequeño, ¿qué pesa más para el cerebro del paciente? ¿El nombre, los colores o las historias que contamos en redes? Estoy ayudando a mi hermana, que es médico general, a posicionarse y nos sentimos abrumados con tanta recomendación distinta. Me gustaría que Lisset y tú dieran una especie de top 3 de elementos de neuromarketing que no pueden faltar al iniciar pensando en presupuestos limitados como los que traemos en este municipio pequeño. Súper. Hablando de cómo funciona el cerebro, como les digo, lo primero y a lo que más le gusta al cerebro son las formas, el minimalismo. Después dijimos que los colores, bueno, imágenes, colores, texto, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de, primero que nada, tomarte una muy buena foto de muy buena calidad, quizás si todavía no hay un presupuesto para realizarte, mandar a hacer un logo, vamos a empezar con una muy buena foto en donde le brindes la sensación de calidez al paciente y ya después buscar la manera de crear, de contratar a alguien que te haga un logo que tenga una forma minimalista, que tenga colores coherentes y el nombre, claro que tiene un peso, es algo muy importante, digo, es una decisión muy importante el nombre de una marca. Okay. Entonces, también hay personas que se dedican a todo el tema, por ejemplo, desde el registro de marca que esté disponible como hasta que sea favorable para tu identidad visual. Y sí se puede, con que tengas una buena foto, por ahí puedes ir empezando. Órale, súper bien, me encanta. Nos habla Gilardo y dice, me gustaría que tú y Lisset hablaran más de neuromarketing aplicado a la prevención. Trabajo en una empresa que ofrece chequeos médicos a sus empleados, pero casi nadie se anota aunque sea gratis. ¿Cómo puede diseñar una estrategia que hable al cerebro del paciente para motivarlo a prevenir y no solo a reaccionar cuando ya está enfermo? Me interesa mucho entender qué tipo de mensajes, colores, historias funcionan mejor para activar esa parte del cerebro que piensa a largo plazo. Saludos y gracias por el programa. ¿Contestas tú o contesto yo? No, pues porque traemos tú ahí proyectazos. Bueno, a mí no me gusta tanto decir como de no, pues investiga, porque pues obviamente no. Más bien, ahorita Tai y yo estamos trabajando y les vamos a brindar un taller súper padrísimo en donde podemos ahondar un poquito más en estos temas. Y digo, ya para crear una estrategia sí se requiere hacer una previa investigación de qué, de tu público, de tu zona, de tus objetivos, qué vendes, cómo lo quieres vender. Inclusive nos podemos meter un poquito al tema del modelo de negocio. Pero bueno, vamos a crear ese taller y pues les tendremos la invitación para que estén pendientes y por lo pronto para que puedas ir como aterrizando ideas. Sí te invito igual a que
a que investigues un poquito más a tu público. Te digo, existen encuestas que no nos dan como tal la respuesta del sistema neurológico, pero sí te dan una idea, ¿no? Digo, al final una complementa a la otra. Cuando haces este estudio, siempre vas a requerir ambas, tanto el tema neurológico como el tema de la opinión. Y puedes ir como leyendo un poquito más al respecto. Súper, me encanta. Y justamente también respondiendo un poquito de cómo se puede diseñar una estrategia que habla al cerebro para motivarlo justo a prevenir, creo que en tu empresa lo que puedes hacer es estar constantemente hablando de salud con imágenes que sean amables para las personas, no estas cosas que los están asustando horrible, ¿no? Sino imágenes amables para las personas. Ya decía Liz, los colores, los rostros pueden ser una estrategia donde les estés mandando información constante a tus colaboradores para que atiendan esas campañas de salud que están preocupados en tu empresa por llevar. Y otra pregunta, Liz dice, cuando se trata de clínicas pequeñas, como ya estábamos hablando en zonas urbanas, donde hay mucha competencia y también mucha desconfianza, ¿qué tipo de prueba social funciona mejor para el cerebro del paciente? Por ejemplo, testimonios en video, reseñas escritas antes y después, historias contadas por el propio médico. Trabaja en el área administrativa de una clínica de especialidades. Ya, bueno, primero tienes que identificar cuál es tu servicio de valor, cuál es tu diferenciación, porque si me dices que hay mucha competencia y todos están corriendo la misma carrera, lo único que te va a hacer como no ganar, pero sí que el público que tú tienes, la persona que tú puedes atender, te identifique, que te señalices, oye, yo soy tal y yo puedo brindarte esto. Entonces, identificar tu servicio de valor, claro que aprender a cómo compartirlo y enfocarte, porque a veces cometemos el error de querer como que agarrar todo y yo hago esto y hago todo, y a veces caemos en el error de creer que hay mucha competencia, cuando la realidad es que no, simplemente yo estoy en Zapopan o en Guadalajara y tú estás en otro municipio, ¿cómo vas a ser mi competencia, no? O yo estoy en el centro y tú, o sea, al final son cosas que también interfieren a la hora de que el paciente decide ir contigo, ¿no? La ubicación. Entonces, ubica bien esto y especializa tu estrategia de marketing para que llegues a la persona indicada. Perfecto. Pues fíjate, ya nada más rápido unos saludos porque el tiempo se nos está yendo. Tere Cerratos, no sé por qué, dice, gracias por ser la mejor. Yo no sé. Ay, saludos, mamá. Tere. Dice que profesional. Nos dice, it's me, ay, no sé cómo leer esto. It's me, you, madre. No, esa persona. Qué profesional, gracias. Me ayudaste a ver desde otro punto. Gali. No, digo que yo sí sé quién es. Ah, ok. Y Miguel Ángel Cerratos también nos dice, hola. Mi abuelo. Ah, muy hola, bien. Abuelo. Pues toda la familia gracias aquí. Por mí. Tienen una última pregunta. Dice, ¿qué plataformas recomiendas más para profesionales de la salud? Instagram, Facebook, TikTok, todas. Gracias, Carla Alvarado, por escribir. Bueno, depende de a quién quieres llegar. Si tú lo que quieres es llegar directamente a un cliente, o bueno, es un poquito complicado contestarla porque también depende de tu servicio en especial, ¿no? ¿Por qué? Porque en Facebook está un sector de cierta edad, en Instagram está un sector de otra edad, por ejemplo, en LinkedIn quizás encuentres a profesionales de la misma rama, ¿no? Depende de qué busques, pero la mayoría de personas, ahorita ya se usa, por ejemplo, mucho el TikTok para hacer como generar visualizaciones, okay. Pero igual yo te puedo recomendar que los redirijas a Instagram. Casi siempre el sector de salud está un poquito más ahí, el tema de gente que hace deportes, gente no tan joven, no tan grande. Los más jóvenes están ahorita más en TikTok, ¿no? Entonces, entre Instagram y Facebook, ahí puedes encontrar tu público. Bien. Una última pregunta para ya ir cerrando porque el tiempo lo tenemos encima. Si puedes decirnos de una manera tal vez concreta, clara, ¿hacia dónde va el marketing en salud? El neuromarketing en salud. ¿Hacia dónde va el neuromarketing en salud? Bueno, yo lo visualizo como que todos los especialistas estamos empezando a agarrar más el valor a compartir nuestro trabajo y a creérnosla. Le hablo más al especialista, créetela y cree lo que sabes hacer y compártelo. Y a la gente le va a gustar mucho. Me encanta, Liz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, recordemos que justo cuando un negocio en salud entiende cómo funciona el cerebro, deja de comunicar solo información y empieza a comunicar confianza tan importante. Al final, en el mundo de la salud, esa confianza es lo que realmente nos abre la puerta a todos los demás. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras, Liz. La verdad es que a mí me encanta este tema, de que nos vengas a explicar un poquito de cómo funciona esto de llegar a las personas que queremos brindarle estos servicios. No, pues a ti y a los que nos están escuchando, muchísimas gracias.
Y pues nos estaremos escuchando pronto con más información al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a usted también por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Salud, Hablemos de Negocios. Ya sabes que si este contenido te aportó ideas, claridad, herramientas para tu empresa, compártelo con tu equipo, con otros líderes y con quienes toman decisiones. Recuerda que invertir en salud empresarial no es un gasto, es una estrategia que impacta la productividad, el clima laboral y la permanencia del talento. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @saludempresarial.cc en LinkedIn, YouTube, Meta, para conocer las empresas que integran la sección de salud empresarial. Y nosotros, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Hablemos de salud, hablemos de negocios.